Bueno, buenos días chicos. Un poco para ir cerrando lo del taller, que es muy parecido a la actividad uno, pero diferente. Lo que yo propongo con el taller es que ustedes aprendan a leer, que piensen en lo que están leyendo y cuando a la hora de responder que sepan elaborar una respuesta, no que solamente copien un texto y lo peguen. Eso no es una respuesta. La respuesta requiere una elaboración en base a lo que leo. Puedo tomar cosas del texto, pero debo acompañar con mi propia elaboración. ¿Sí? Bueno, con respecto al cuestionario del taller, decía uno, elabora una explicación sobre el hombre gregario. Básicamente acá lo que tenemos que responder, digamos, alrededor de lo que tenemos que responder es explicar que el hombre gregario se refiere al hombre que tiene tendencia a vivir en grupo, que tiene una tendencia social, que vive con otros hombres, y que entre los hombres, hablando de hombre en el sentido genérico, ¿no? Hombres, mujeres, eh, y que entre los hombres hay una convivencia, ¿sí? Esa convivencia siempre los seres humanos tratamos de que sea pacífica. Pero muchas veces ocurren conflictos, por lo tanto, el hombre de alguna manera va a establecer normas de conducta para que los conflictos se resuelvan pacíficamente. Eso en cuanto al hombre gregario. Luego, al punto 2 dice, vivir en sociedad con o sin derecho, ¿qué opinas tú? Fundamenta. Imagínense dos tipos de sociedades, una con derecho y otra donde no hay derecho. En una sociedad donde hay derechos existen normas y leyes que más allá de obligarnos también nos protegen o nos garantizan el cumplimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tengo mi propiedad privada, según la ley, yo puedo exigir que se respete mi propiedad privada, es decir, que nadie se apodere de mis cosas. En una sociedad sin derecho esto no podría ocurrir, porque cualquiera podría venir y tomar las cosas de los otros, porque como no hay una ley, no hay una norma que regule eso, entonces está todo permitido. En una sociedad donde no hay derecho, todo está permitido, todo. Y si uno es víctima de algún daño, no tendría cómo pedir la reparación. Por eso siempre es más conveniente estar en un estado de derecho. Inclusive si comparamos una dictadura militar con un Estado de Derecho. ¿Sí? En un Estado de Derecho la persona tiene más posibilidades de poder ejercerlo y de pedir que se garantice su cumplimiento. En un Estado, por ejemplo, de dictadura militar eso no podría ser posible. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen que opinar en qué tipo de sociedad se podría vivir mejor. Luego, con respecto al punto 4, dice, ¿qué opinión tienes acerca de la frase el derecho es un orden social justo, comparando con lo que se observa hoy en día en la realidad? Cuando nosotros vemos que el derecho dice orden social justo, y yo veo la realidad hoy en día donde hay mucha injusticia, la gente reclama por seguridad, por salario, reclama para que se haga justicia por las víctimas, por ejemplo, los femicidios. eh, eh, Veo que hay una realidad donde la sociedad no es tan justa ni tan ordenada a pesar que existe el derecho. ¿Sí? Bueno, justamente este caos se produce cuando las personas no cumplimos el derecho. ¿Sí? Eh, Esto más allá de que algunas leyes puedan ser justas o injustas, que de última uno puede pedir, ¿verdad? Que esa ley cambie. Pero eh, justamente el derecho quiere que eso no suceda, entonces por eso trata de ordenar la conducta de las personas en la sociedad y basarse en un principio de justicia. Y cuando nosotros observamos que una ley no es justa, una norma no es justa, podemos pedir, tenemos la facultad de poder pedir la revisión de esa ley. Bien, después dice la 5, si el derecho natural es un derecho no escrito, ¿qué le aporta al hombre y el derecho? Bueno, ya vimos que ahí en el apunta que el derecho natural no es algo que está escrito, es algo que es revelado al hombre, tienen que ver con los principios universales de la vida de un hombre. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia. ¿Sí? Esos son principios, valores fundamentales, universales para todo,
ser humano. Y entonces estos principios, que son del derecho natural, sí le aportan una idea de justicia al derecho. Es decir, el derecho siempre está basado en estos valores del derecho natural. 6. Dice, elabora una respuesta con tus propias palabras. El derecho se relaciona con la vida cotidiana como. Bueno, ahí básicamente lo que hay que explicar eh, es que el derecho sí está relacionado con la vida cotidiana en distintas cosas. Por ejemplo, si cuando nuestros padres alquilan una propiedad, cuando compran un vehículo, una moto, cuando se compra un celular, cuando, por ejemplo, subo al colectivo y pago el boleto. Todo eso son actos jurídicos. O sea que ahí está el derecho implícito. Entonces, sí, el derecho se relaciona con muchos de los actos de la vida cotidiana. No todos, por supuesto, pero la mayoría sí. Luego dice la 7, ¿por qué estudiamos Derecho en la orientación de Economía y Gestión? Y bueno, Economía y Gestión, básicamente todo lo que es economía está arreglado por el derecho. El cheque, el pago, la compra y la venta, ahí siempre hay derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando me voy a comprar un par de zapatos, yo pago un precio y el vendedor está obligado a entregarme el producto. O sea, siempre hay derechos y obligaciones de las partes. ¿Sí? En la economía está constantemente todo eso, ¿no? Regulado, cómo se hace el comercio, los impuestos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado acerca del IVA, el tema de la facturación, cómo debe hacerse, en fin. Todo eso está arreglado por el derecho. Por eso estudiamos derecho en economía y gestión. Em, También el derecho le proporciona muchas figuras. Por ejemplo, no cualquier persona puede celebrar contratos comerciales, depende de la edad, de su capacidad de derecho, de su ejercicio, en fin, todos esos principios me los brinda el derecho. Luego dice la siguiente afirmación, todo derecho habla de reglas. ¿A qué hace referencia? Y bueno, siempre que hablamos de derecho estamos hablando de normas, de leyes, de reglas normativas. ¿Sí? Hace referencia a eso, que lo que trata de hacer es normativizar la conducta y las relaciones humanas. Luego la 8 dice, la siguiente afirma, perdón, la 9 dice, lee la siguiente frase, José Lima fue a Lima a cambiar su lima por una lima. Dice, la palabra que se repite en ella se refiere a una misma cosa, fundamenta la respuesta. Bueno, básicamente lo que quiere decir en esta frase, hay una palabra que se repite en toda la frase que es la palabra lima, pero en cada palabra significa cosas diferentes, ¿sí? Esto a lo que se refiere a que hay términos o palabras que son polisémicas. Quiere decir que tienen diferentes significados. Es la misma palabra, pero tiene diferentes significados. Depende en el contexto donde se escribe y de la forma en que se escribe. Acá cuando dice José Lima, está hablando Lima del apellido. Fue a Lima, con mayúscula, está denominando a Lima, Perú. ¿Mm? A cambiar su lima, esa limita que usamos, por ejemplo, de las uñas, o puede ser la lima que usamos para limar los hierros. Dice a cambiar su lima por una lima. Una lima en este caso se refiere a la fruta. Entonces vemos cómo la palabra lima es una palabra polisémica, es decir, tiene diferentes significados. A eso alude. Bueno, básicamente espero que lo hayan entendido con este video explicativo y vamos a continuar con la actividad 1. Buenos días.